se une con la vejiga, ¿sí? Si nosotros hiciéramos un corte histológico, ¿sí? Podríamos ver y delimitar dos zonas muy importantes, que es la corteza y la médula. La corteza es donde se ubican los glomérulos, ¿sí? Los glomérulos y los túbulos proximales y distales. Y en la médula nos quedan las asas de Henle, ascendente y descendente, ¿sí? Y luego tenemos esta zona piero-calicial, que es donde se forma la orina y termina saliendo a través del uréter hasta llegar a la vejiga. Ahora bien, como dije, nosotros hoy nos vamos a basar puntualmente en en las patologías que se dan en el glomérulo, ¿sí? Ustedes recuerden que la nefrona es la unidad funcional, digamos, del riñón, que está formado por este ovillo y una serie de túbulos. Este ovillo, glomérulo, tiene una arteria aferente y una arteria eferente. Y esta imagen lo que viene a ilustrar es si le hiciéramos un corte, como un corte transversal. Y tenemos que identificar ciertas estructuras para entender dónde está el problema y cuáles son los síntomas que nos generan, que le genera al paciente. Por un lado, vamos a tener los capilares, que están tapizados por endotelio, un endotelio fenestrado. Luego tenemos una membrana basal glomerular y por fuera tenemos los podocitos, digamos, por fuera del lado urinario tenemos los podocitos con sus pedicelos. Por otro lado, tenemos un espacio, que es este espacio que está vacío acá, que sería el espacio urinario, ¿sí? Y después tenemos el epitelio parietal en la cápsula de Bowman. Y en el medio, sosteniendo esta red de capilares, vamos a tener el mesangio con las células mesangiales. Si hacemos en esta imagen lo que vemos es cómo es la membrana glomerular, basal glomerular, ¿sí? Cómo es esa capa por donde se filtra la sangre. Si acá está la sangre, tenemos el endotelio, que es fenestrado, como dije, la membrana basal, y del otro lado tenemos los podocitos. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando se afectan estas estructuras, empieza a haber, por ejemplo, el síndrome nefrótico, que ya lo vamos a ver. Esto, esto es lo que realmente se ve en el microscopio, lo otro es un esquema. Esto es lo que usualmente, si nosotros hacemos un corte histológico y vemos un glomérulo normal, se vería así. De este lado vamos a tener, como dije, la cápsula de Bowman con las células epiteliales parietales, este espacio que tiene que estar vacío, que es el espacio urinario, ¿sí? Y luego vemos estas luces que son los capilares, que por dentro tienen el endotelio, ¿sí? Las células endoteliales. Y cada tanto vamos a ver las células mesangiales con el mesangio, con la matriz mesangial. Como dije, para poder hablar de estas patologías debemos conocer que hay manifestaciones clínicas que son puntuales de esto, ¿sí? Hay dos síndromes que están asociados a la glomerulopatía y son el síndrome nefrótico y el síndrome nefrítico, ¿sí? El síndrome nefrótico es el que se caracteriza por tener una proteinuria, o sea, una pérdida de proteína a través de la orina en un rango nefrótico, es decir, 3,5 gramos o más en el adulto por día. Esto va a estar acompañado por la hipoalbuminemia, el paciente está perdiendo proteínas a través de la orina, entonces disminuye la cantidad de albúmina en la sangre, en concentraciones inferiores a 3 gramos decilitro. Cuando disminuyen las proteínas dentro del espacio vascular, se disminuye la presión oncótica, entonces hay una salida del líquido extravascular y eso me genera un edema generalizado, ¿sí? Que es una de las manifestaciones clínicas más evidentes y está acompañado de hiperlipidemia y lipiduria, ¿sí? El síndrome nefrótico tiene distintas causas, ¿sí? Pero la fisiopatología es común y es un trastorno en las paredes capilares de los glomérulos que determina un aumento de la permeabilidad a las proteínas plasmáticas, ¿sí? Hay un problema a nivel de los capilares de los glómerulos que deja que las proteínas salgan hacia la orina cuando no deberían salir. Por eso el paciente, uno de los síntomas que se lo ve como edematizado, ¿sí? Luego tenemos el síndrome nefrítico,
que se caracteriza por hematuria. Acá aparecen, si usted le hace una orina al paciente, le van a decir que tiene presencia de eritrocitos y de cilindros de eritrocitos en orina, ¿sí? También tiene una proteinuria, pero la proteinuria no es en rango nefrótico, ¿sí? Es en menor cantidad. También lo caracteriza que acá empieza a haber aumento de la urea en sangre y creatinina, ¿sí? O sea que hay una alteración en la filtración glomerular e hipertensión arterial, ¿sí? Y esta patología es más aguda, ¿sí? Se presenta más aguda y se debe a lesiones inflamatorias que afectan los glomérulos. Ahora bien, ¿qué son las glomerulopatías? Son enfermedades que, a ver, son enfermedades del glomérulo que abarcan grupos grandes y clínicamente significativos de enfermedades renales, ¿sí? Se utiliza el término glomerulonefritis para las enfermedades con compromiso primario de los glomérulos renales, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué primario? Digo, porque las glomerulopatías las podemos dividir en primarias y secundarias. Primarias son aquellas donde los glomérulos son el sitio de afección predominante y secundarias son enfermedades, por ejemplo, sistémicas o hereditarias que afectan al glomérulo, pero de forma secundaria, ¿sí? Por decir unos ejemplos, tenemos la enfermedad de Fabry como hereditaria y los ejemplos clásicos, la nefritis lúpica y la nefropatía diabética, ¿sí? Son enfermedades sistémicas que secundariamente me terminan afectando a los glomérulos. Este cuadro ustedes lo van a encontrar en el Robbins, ¿sí? Está bueno porque es un resumen, básicamente. Este cuadro y otro que vamos a ver más adelante, les, esto les permite, primero que nada, clasificar las glomerulopatías, ¿sí? Primarias y secundarias. Y recuerden que también hay trastornos hereditarios, que yo no voy a hablar de trastornos hereditarios, ¿sí? Pero hay trastornos que también me dan glomerulopatías. Nosotros los que vamos a desarrollar hoy van a ser las primarias y de las secundarias 2 o 3 nada más, ¿sí? Las glomerulopatías primarias tenemos la enfermedad de cambios mínimos, la glomerulosclerosis focal y segmentaria, nefropatía membranosa, glomerulonefritis postinfecciosa aguda, la glomerulonefritis membranoproliferativa, la que es por depósitos de IgA, la que tiene depósitos densos y glomerulonefritis C3. Y como ejemplos de secundarias, hay muchos ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, la que está secundaria al mieloma múltiple, pero los clásicos son nefritis lúpica y nefropatía diabética o amiloidosis también, un ejemplo clásico. Ahora bien, ¿por qué se dañan los glomérulos? ¿Sí? No hay un solo mecanismo de lesión glomerular, pero sí el dominante, el que está en la mayoría de las glomerulopatías es el mecanismo inmunitario, ¿sí? ¿Qué pasa? Hay depósitos de anticuerpo en el glomérulo que se pueden depositar de dos formas. O se deposita un inmunocomplejo, antígeno anticuerpo circulante, en la pared del capilar glomerular o en el mesangio, o se genera una reacción in situ en el seno del glomérulo de anticuerpos con antígenos glomerulares fijos, o sea, con antígenos propios, o moléculas extrínsecas que se plantan en el glomérulo. Ahora vamos a ver este esquema, ¿sí? En la izquierda nosotros vemos depósitos de inmunocomplejos circulantes que van a ir a depositarse, ya sea en la vertiente externa de la membrana basal glomerular, y le vamos a decir subepitelial, en la vertiente interna de la membrana glomerular, o sea, del lado donde está la sangre, los eritrocitos, que va a ser subendotelial, o en el mesangio, ¿sí? Por otro lado, podemos tener unión in situ de anticuerpos con o sin formación de inmunocomplejos. Cuando hay anticuerpos frente a los antígenos del podocito, sí se forman unos inmunocomplejos subepiteliales, que bueno, es en la nefropatía membranosa que ya lo vamos a ver. Y cuando tenemos anticuerpos que solamente o sea, van contra la membrana basal glomerular, no forma inmunocomplejos y es la que se llama, que es una glomerulonefritis por anticuerpos frente a la membrana basal glomerular, ya lo vamos a ver. Y lo último que dice ahí en este esquema es sobre la inmunofluorescencia. La inmunofluorescencia, la nefropatología
Nosotros solamente el estudio de los glomérulos no debería ser solo con microscopía óptica, se utiliza también inmunofluorescencia y microscopía electrónica. Microscopía electrónica acá no lo hace casi nadie, es muy raro que alguien lo haga. Eh, y también otro paso importante es la inmunofluorescencia. Y la inmunofluorescencia es básicamente un anticuerpo que está marcado con una sustancia fluorescente que va a ir a buscar un antígeno, ¿sí? Y puede generarme 2 patrones de tinción. Me puede dar un patrón de tinción granular y otro que es lineal. Ahora vamos a ver las fotos. En la microscopía con inmunofluorescencia, por ejemplo, del lado izquierdo, ustedes van a ver en el A, van a ver un depósito granular, ¿sí? De inmunos complejos circulantes e in situ. En cambio, del lado derecho, el B, es un depósito lineal que se da en la glomerulonefritis por anticuerpos frente a la membrana basal glomerular. Este es el cuadro del que les hablaba, ¿sí? Es un resumen de las principales glomerulopatías primarias y está bueno porque te dice cuál es la enfermedad, cuál es la presentación clínica más frecuente. Ustedes van a ver que las primeras 3 enfermedades de cambios mínimos, la glomerulosclerosis focal y segmentaria y la nefropatía membranosa, se caracterizan generalmente por tener un síndrome nefrótico, ¿sí? Y la patogenia, por qué se produce, y luego tenemos los cambios los cambios, digamos, que buscamos en anatomía patológica glomerular. Tenemos los que se ven en el microscopio óptico, como marca la inmunofluorescencia y la microscopía electrónica. Por supuesto que ustedes no tienen que saberse todo esto, pero sí poder ver las diferencias de cada uno y qué es más o menos lo que va generando, ¿sí? Por eso este cuadro está bueno para estudiar. Bueno, las enfermedades glomerulares primarias, la primera que vamos a ver es la enfermedad de cambios mínimos, ¿sí? Es un trastorno que es relativamente benigno, generalmente se da en niños sanos, ¿sí? Que tuvieron están asociados con infecciones respiratorias o con vacunas, ¿sí? Es la causa más frecuente de síndrome nefrótico en niños entre 1 a 7 años, la patogenia es desconocida y estos pacientes en general tienen buena respuesta a los corticoides, ¿sí? Tiene el 90% responden a los corticoides o solamente un 5% progresa a una insuficiencia renal crónica. Estos pacientes van a tener un síndrome nefrótico y si uno les hiciera una biopsia renal y lo viera con el microscopio óptico, vamos a ver que el glomérulo no tiene alteraciones. Por eso se llama enfermedad de cambios mínimos. Pero si uno tuviera la posibilidad de tener un microscopio electrónico, podría ver que hay un borrado difuso de los pedícelos de los podocitos, de esas estructuras que nosotros vimos en la vertiente externa de la membrana basal glomerular, que teníamos unas células que se llaman podocitos. Bueno, hay un borrado difuso de sus pedícelos. Por eso se genera el síndrome nefrótico y el niño empieza a perder proteínas a través de la orina. Como dije, tiene un buen pronóstico. No hay una imagen de esto porque es lo mismo que poner digamos, un glóbulo normal. Puede haber un leve aumento del mesangio, pero es mínimo. Luego tenemos la glomerulosclerosis focal y segmentaria. Se caracteriza por la esclerosis, por la fibrosis de algunos glomérulos, pero no todos, ¿sí? Nosotros tenemos una biopsia renal, tenemos, por poner un ejemplo, 10 glomérulos. Nosotros vamos a ver que algunos glomérulos están esclerosados, no todos, y afecta solo una parte de cada glomérulo, no es que está globalmente afectado el glomérulo, sí, por eso se llama focal y segmentaria. Esta se puede dar, puede ser primaria o secundaria a otras patologías, por ejemplo, a una infección por HIV, a una enfermedad hereditaria, ¿sí? Acá la morfología característica es que vamos a ver que hay glomérulos que muestran aumento de la matriz mesangial, las luces capilares están obliteradas, puede haber depósitos de proteínas y puede haber macrófagos espumosos cargados de lípidos. Generalmente está asociado, como dije hace un rato, a un síndrome nefrótico, ¿sí?
aunque también puede tener hipertensión, hematuria y proteinuria no selectiva. O sea, yo sé que la hipertensión y la hematuria lo puse en nefrítico, pero puede tenerlo estos pacientes, ¿sí? Tienen una mala respuesta a los corticoides y el 50% de estos pacientes va a terminar desarrollando una nefropatía terminal, ¿sí? O sea que no es algo que se va a regenerar, ¿sí? Porque ya hay esclerosis. Esta es la imagen de un glomérulo en el que vamos a ver que el glomérulo está parcialmente o segmentariamente afectado. Esta es una tinción que se utiliza, la tinción de Paz, que nos permite ver esto, ¿sí? Los capilares están obliterados, es esta zona que se ve más rosada, y hay acumulación de material en la matriz, en el mesangio, ¿sí? Luego tenemos la nefropatía membranosa, ¿sí? Que se caracteriza por depósitos subepiteliales que contienen inmunoglobulinas a lo largo de la membrana basal glomerular. Acá vamos a tener los depósitos del lado externo, digamos, de la vertiente. Ahora vamos a ver una foto. Se dan adultos entre 30 y 60 años. Tiene una evolución más lenta, más indolente y lentamente progresiva. A esta patología, la nefropatía membranosa, em, la podemos clasificar, digamos, en primarias y secundarias. También tiene, o sea, el 80% de los casos son de causa primaria y y la causa primaria se deben a anticuerpos frente a antígenos de los podocitos, ¿sí? En los demás casos está asociado a otros trastornos como por ejemplo el lupus o algún fármaco. Acá vamos a tener, la nefropatía membranosa es una glomerulonefritis que es crónica y está mediada por inmunocomplejos que inducen la reacción in situ de los anticuerpos con antígenos endógenos o plantados en el glomérulo, como habíamos visto en uno de los esquemas, ¿sí? Acá la característica va a ser el engrosamiento difuso de toda la pared capilar, ¿sí? Y se borran los pedícelos. Y hay depósitos densos en la membrana basal glomerular. Ahora vamos a ver la foto. Es como si alguien hubiera agarrado un marcador y hubiera marcado todo, ¿sí? Toda la pared capilar. Da un síndrome nefrótico florido, no responden a corticoides y tiene un curso variable. ¿Por qué? Porque el 60% de los pacientes pueden persistir con la proteinuria, pero solo el 40% desarrollar insuficiencia renal y otros entran en remisión parcial o total de la proteinuria. Así que como que el curso es variable. Esta es la imagen en la que nosotros vemos acá como si estuvieran engrosados de manera difusa los capilares. Esta también. Los capilares deberían verse bien finitos, como vimos al principio un glomérulo normal, y acá los vemos que están claramente engrosados. Luego tenemos la glomerulonefritis membrano proliferativa, ¿sí? Acá hay alteraciones de la membrana basal glomerular y del mesangio, y como su nombre lo indica, hay proliferación de las células glomerulares. En los ejemplos que vimos recién no había proliferación, acá ya hay proliferación de las células del glomérulo, ¿sí? Se presentan en el 5 a 10% de todos los casos de síndrome nefrótico idiopático en niños y en adultos. Y puede deberse a depósitos de inmunocomplejos circulantes o a la formación de inmunocomplejos in situ sobre un antígeno plantado. Lo que no se conoce es el antígeno que lo incita, ¿sí? Acá vamos a ver que los glomérulos están aumentados de tamaño y tienen como un aspecto lobulado, con proliferación de las células mesangiales y las células endoteliales, ¿sí? Puede haber infiltración de leucocitos, la membrana basal está engrosada y la pared capilar presenta como un doble contorno que se conoce en aspecto de raíl de tren, ¿sí? El 50% de estos pacientes se presenta como un síndrome nefrótico, aunque también pueden debutar con una nefritis aguda o una proteinuria leve y tienen en general más mal pronóstico, generalmente avanzan hacia una insuficiencia renal. Si nosotros vemos esta imagen, vamos a ver que este glomérulo está más grande y tiene como unas lobulaciones acentuadas y acá ya tenemos más células de las que debería haber. Hay
proliferación de las células del mesangio y de las células endoteliales. Por eso se le llama, además de que hay un engrosamiento también de la membrana basal glomerular, por eso se llama membrano proliferativa. Distinto de la membranosa, que en la membranosa no teníamos proliferación celular. Luego tenemos las glomerulopatías por C3, que incluye dos trastornos. Una es la enfermedad de depósitos densos y la glomerulonefritis C3. Estas son infrecuentes, comparten rasgos clínicos, morfológicos y patógenos, ¿sí? Los pacientes pueden presentarse como un síndrome nefrótico o nefrítico, aunque también pueden tener alguna proteinuria aislada. Esto se da porque hay una desregulación en el complemento, ya sea porque un paciente tiene una alteración adquirida o hereditaria de la vía alternativa. Recuerden que la vía de activación del complemento tenía la vía clásica y la vía alternativa. Acá lo que hay una desregulación a nivel de la vía alternativa del complemento. En el microscopio vamos a ver algo parecido a lo que ya vimos, ¿sí? Tenemos glomérulos hipercelulares, las paredes capilares también tienen duplicación de las membranas basales y la matriz mesangial está aumentada. Y acá, si nosotros hacemos inmunofluorescencia, veríamos que hay una tinción brillante para C3 a nivel del mesangio y en la pared de los capilares glomerulares en los dos procesos. Ahora vamos a ver una imagen, ¿sí? Ambas enfermedades tienen un pronóstico relativamente malo y ambas, si los pacientes tienen un pronóstico malo, el paciente entra en insuficiencia renal, lo trasplantan, el problema es que también pueden recaer post-trasplante, ¿sí? Acá tenemos un poco más lo mismo, ¿sí? Están engrosada la membrana, hay hipercelularidad del mesangio, también del endotelio. Y si nosotros hiciéramos inmunofluorescencia para C3, vamos a ver como un depósito granular a nivel de lo que sería el mesangio y de los capilares. Luego tenemos la glomerulonefritis postinfecciosa, ¿sí? O postestreptocóxica aguda. Es producida por un depósito glomerular de inmunocomplejos que determina la proliferación y lesión, ¿sí? De las células glomerulares. Hay infiltración por leucocitos, sobre todo de neutrófilos. Este patrón clásico se encuentra en esta enfermedad, en la glomerulonefritis postestreptocóxica, que se puede dar también por neumococo, estafilococo, ¿sí? El caso clásico es el niño que estuvo enfermo, tuvo alguna infección en la piel o una faringitis y que de em, 1 a 4 semanas después puede tener esta entidad, ¿sí? Bueno, la patogenia genera unos inmunos complejos que generan daño tisular, ¿sí? Y también genera activación del complemento por la vía clásica. Acá otra vez lo mismo, vamos a tener celularidad aumentada que afecta casi todos los glomérulos. Acá no está solamente en un poquito glomérulos, sino en casi todos. Hay una proliferación e hinchazón de las células del endotelio y de mesangiales. Y es característico también la infiltración de neutrófilos y de células mononucleares. Puede llegar a haber necrosis de las paredes capilares. La presentación clínica más frecuente es el síndrome nefrítico agudo. Generalmente los pacientes, los pediátricos, se recuperan, pero algunos de ellos desarrollan lo que es una glomerulonefritis rápidamente progresiva debido a que se han lesionado los glomérulos, ¿sí? Y se generan lo que son las semilunas, que ya lo vamos a ver. O sea, no todos, algunos se recuperan, pero algunos digamos que generan cicatrización y eso después me termina afectando y podría generarme una insuficiencia renal. Esta es la imagen en la que se ve la hipercelularidad glomerular. Más que nada podemos ver muchos leucocitos, ¿sí? Y proliferación de las células propias del glomérulo, como las del mesangio y las endoteliales. Y de este lado es solamente para que ustedes puedan ver lo que es una típica joroba o depósito de inmunocomplejo subepitelial. Así se ve una imagen
en la microscopía electrónica. Luego tenemos la nefropatía por IgA. Es una de las causas más frecuentes de hematuria microscópica o macroscópica recidivante, ¿sí? Y es la más frecuente en todo el mundo revelada por biopsia renal. Puede afectar niños y adultos jóvenes y generalmente empieza, el paciente refiere a haber tenido una infección inespecífica de las vías aéreas altas, de las vías respiratorias altas, y 1 o 2 días después empieza con episodios de hematuria intensa, ¿sí? Primero se produce la infección y después, a los días, empieza la hematuria. El rasgo característico de esta patología es que si nosotros hacemos inmunofluorescencia, vamos a ver que hay depósitos de IgA en el mesangio. La morfología, bueno, son lesiones que varían considerablemente. Los glomérulos pueden estar normales o tener un ensanchamiento mesangial e inflamación segmentaria que está confinada solamente a algunos glomérulos. Puede tener proliferación mesangial difusa o rara vez que aparezcan semilunas. Y como dije, la inmunofluorescencia nos va a mostrar el depósito de IgA. También tiene un curso variable. Muchos mantienen la función renal normal durante mucho tiempo y otros pueden ir lentamente hasta una nefropatía terminal. Muy lentamente, dice, periodo de por lo menos 20 años, ¿sí? Si nosotros vemos esta imagen, así se ve el depósito en la parte mesangial de inmunoglobulina A por inmunofluorescencia. Ahora bien, esto lo nombré hace un rato. ¿Qué es la glomerulonefritis rápidamente progresiva? ¿Sí? Se caracteriza cuando aparecen semilunas, ¿sí? Y en la mayor parte de los casos parece tener un mecanismo inmunitario. Se trata de un síndrome clásico y no de una forma etiológica específica, ¿sí? ¿Por qué se caracteriza? Porque hay una pérdida rápida de la función renal, ¿sí? Tiene datos analíticos típicos de un síndrome nefrítico y otra cosa importante es que los pacientes tienen oliguria grave, es decir, que tienen orina menos de 500 mililitros por día. Entonces, el problema es que esta entidad rápidamente progresa y me puede llevar a una insuficiencia renal en semanas o meses, ¿sí? Tenemos la tipo 1, que son los anticuerpos antimembrana basal glomerular, que es la que vimos en una de las primeras imágenes que me daba ese patrón lineal de inmunofluorescencia. La tipo 2, que se da por inmunocomplejos, por ejemplo, el lupus o la pausia inmune, que es la tipo 3. Acá vamos a ver los glomérulos con proliferación celular fuera de las asas capilares, que a veces se asocia a necrosis segmentaria capilar, ¿sí? A roturas de la membrana basal glomerular y a depósitos de fibrina en el espacio de Bowman. Por eso se forma la semiluna, que ahora vamos a ver la foto. La proliferación celular dentro de las asas capilares y o en las regiones mesangiales se dan los casos que está mediada por inmunocomplejos, por ejemplo, la nefritis lúpica. En los casos que la glomerulonefritis esté dada por anticuerpos frente a la membrana basal glomerular o con semilunas pausi-inmunitarias, acá no hay hipercelularidad endocapilar. Y esta es la imagen, acá se ve, esto que se refiere con las semilunas, ¿sí? Esta es una tinción de plata y las flechas indican áreas de necrosis y imagínense, este espacio urinario, el espacio urinario debería estar libre, ¿sí? Acá ya hay una semiluna. Para finalizar, digamos, las primarias, tenemos lo que es la glomerulonefritis crónica, que en realidad la glomerulonefritis crónica es el estadio final de diversas enfermedades glomerulares que pueden causar deterioro irreversible de la función renal. Hay ciertas de las glomerulonefritis que yo nombré, la rápidamente progresiva en un 90% progresa a glomerulonefritis crónica. La membranosa, la membranoproliferativa y la focal y segmentaria, un 50% de estas pueden progresar a glomerulonefritis crónica.
La nefropatía por IG4 un 40 y una post-estreptocóxica es más raro, ¿sí? Solamente el 1%. ¿Qué vamos a ver? En la macroscopía vamos a ver que los riñones están disminuidos de tamaño y están contraídos. De hecho, si uno los pesa 50 gramos más o menos, recordemos que pesaban entre 120 y 150, tienen la cápsula fuertemente adherida a la corteza, ¿sí? La corteza puede tener granulaciones corticales y nosotros si vemos, o si hiciéramos un corte, vamos a ver que la corteza está estrecha y atrófica, ¿sí? Generalmente mide 1 centímetro de espesor y acá nosotros vamos a ver que mide menos. En la microscopía, lo que vamos a ver es que la mayoría de los ovillos capilares, o sea, de los glomérulos, están completamente hialinizados, ¿sí? Se ven como masas eosinófilas acelulares, ya vamos a ver una foto. Los túbulos desaparecen o se ponen atróficos, ¿sí? Porque esto está cercano a glomérulos que están cicatrizados. Y el intersticio se caracteriza porque hay mucha fibrosis con células inflamatorias. Los vasos también pueden estar esclerosados. Entonces, todo esto me genera que esos glomérulos ya no funcionen. Por eso estos son, digamos, son riñones de una insuficiencia renal crónica. Ustedes acá van a ver, este es un riñón que está disminuido de tamaño y si ustedes pueden ver comparado con el que vimos al principio de la clase, toda esta zona que es la corteza donde están los glomérulos está disminuida de tamaño, ¿sí? Está todo atrófico. Por último, para terminar y para mencionar las enfermedades glomerulares secundarias, que yo había dicho nefropatía diabética y nefritis lúpica. Sepan que la nefropatía diabética es, em, es una de las segunda causa de muerte, o sea, la insuficiencia renal es la segunda causa de muerte después del infarto de miocardio en esta enfermedad, ¿sí? Los riñones están muy afectados, ¿sí? En la nefropatía diabética. Lo que vamos a ver son lesiones glomerulares con engrosamiento de la membrana basal capilar y hay como una glomerulosclerosis nodular, se forman como nódulos. Ahora vamos a ver una imagen, ¿sí? Y las membranas basales de los capilares glomerulares se encuentran engrosados en toda su longitud. Este es el riñón de una paciente con diabetes de larga evolución. Generalmente los pacientes que tienen nefropatía diabética vienen con una diabetes de larga evolución, ¿sí? 15, 20 años. No es lo más frecuente al principio de la enfermedad. Y estos son los pacientes que en algún momento van a entrar a hacer diálisis porque sus riñones van a entrar en lo que es la glomerulonefritis crónica, no van a funcionar más y van a entrar en diálisis, ¿sí? En diálisis tenemos los pacientes con una de las primeras causas es la diabetes y otra es la hipertensión arterial. Y luego tenemos lo que es la nefritis lúpica. Las personas que tienen lupus, hasta un 50% de estos pacientes pueden tener una afectación renal que tiene relevancia clínica. Y acá la enfermedad, digamos, la afectación renal toma varias formas, pero todas están asociadas con algo que es con el depósito de inmunocomplejos dentro de los glomérulos. Y se reconocen 6 patrones de enfermedad glomerular. La menos frecuente es la clase 1. Menos frecuente, ¿por qué? Porque a estos pacientes no se los biopsia cuando tienes una clase 1, porque los pacientes continúan con una función renal, digamos, estable. Y la clase 4 es el patrón más frecuente, que es la nefritis lúpica difusa. Vamos a ver una imagen. En la imagen de arriba, en la A, tenemos una glomerulonefritis que es proliferativa focal, que si nosotros vemos en hora 11 y en hora 2, tienen lesiones necrosantes. En la B, lo que vamos a ver es una proliferativa difusa, tiene mucha celularidad, ¿sí? Si nosotros vemos que tiene bastante. Y lo que les quería mostrar en la última imagen, si ustedes pueden ver, ahí está el depósito, este sería un IgG, ¿sí? Que está depositado en un patrón granular y lo vemos a través de la inmunofluorescencia. Eso sería todo.
No sé si alguien quiere preguntar algo. ¿Se dejó de ver la pantalla? Sí, profe, se dejó Sí. de compartir. Bien. Em, ¿Qué es lo más importante para que ustedes estudien de esto? Porque yo sé que es como, a veces puede ser medio complicado. Lo importante es que ustedes, primero que nada, sepan un pequeño recuerdo de cómo es la histología, cuáles son las células, digamos, que componen el glomérulo. Por otro lado, también que sepan las características de los síndromes, del síndrome nefrótico y nefrítico, ¿sí? Em, y después que sepan que se dividen en primarias y secundarias, cuáles son los primarios, y dentro de las secundarias estos dos ejemplos clásicos, porque no van otros ejemplos, la verdad que no van a ser preguntados. Em, Ese cuadrito, el que hay 2 cuadritos ahí del Rosai no, del Robbins, perdón, que les van a permitir estudiar. De cualquier forma, queda mi Power ahí en la cátedra para que lo consulten y no tengo problemas si alguien me quiere escribir con alguna duda, no hay problema. No sé si alguien quiere agregar algo. No, profe, por mi parte no. Mm, Todo súper bueno, claro. bueno, ya terminamos. Hoy va a ser el único teórico, ¿sí? Así que los libero. Que anden muy bien. Gracias, profe. Nos vemos. Hasta luego.